Nos definiríamos emprendedoras. Siempre nos gusta enfrentarnos a nuevos retos, intentamos ser fuertes. Somos emprendedoras, entonces quieras o no es dar esos inicios, contagiarlos a otra persona que puede empezar y puede lanzar su camino. Evidentemente allí va a ser un poco más difícil, pero al final con trabajo, constancia, no rindiéndote y con mucha positividad se consigue. Lo que más nos gusta yo creo de Arambe es sobre todo también que no tiene intermediarios, lo que hemos dicho, lo que va directo es esa confianza de que sabes que va a llegar, que no se va a quedar por el camino y que realmente sirve de algo lo que estamos haciendo. De repente te traslada a África, es un poco eso. Sí, además es muy nosotras, es muy positivismo, es muy vivo, colores muy llamativos. Muy animal. Sí, y además por ejemplo también en la forma del tejido, tiene mucho movimiento, puedes sentirte cómoda. Queremos hacer este vestido con unos valores que queremos que ellas cuando lo utilicen se transmitan, los sientan cuando tengan puestos. Nos gustaría enseñarles el tema de no rendirte. Siempre van a aparecer obstáculos y nosotras que siempre hablamos de esto, queremos que la clave es no rendirte, ser constante y luchar por lo que quieres. Que no pierdan la fuerza, que sigan con esa alegría que tienen y que todo cuesta y pues eso, que los obstáculos que se encuentren son obstáculos que siempre se solucionan y que con mucha constancia y con ilusión al final todo se consigue. Tienes que ser fuerte, pero ser fuerte no está relacionado con la tristeza. Entonces tienes que buscar esa pequeña ilusión que te lleva a seguir un camino y día tras día, hacer que esos sueños se hagan realidad.